fuerte amén. Darle gracias. Timoteo 1, así la palabra del Señor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena. Y vamos a ir al capítulo 6, versículo 12, ahí mismo, primera de Timoteo. 6:12 dice, pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, para pelear una buena batalla hay que tomar una. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Militar. ¿Qué es militar? Es defender una causa, defender un pensamiento, es defender una enseñanza, es militar. Hay gente que milita en un partido político y defiende la filosofía del partido, defiende la forma de trabajar, la forma de pensar del partido político, sea con Raimundo y medio mundo, por defender a su partido político y a su representante. Lo mismo pasa con los equipos de fútbol. Usted milita para un equipo de fútbol, me imagino yo, la mayoría. Entonces, gracias a Dios, ya ahora eso no se da. Pero antes la gente se peleaba por equipos de fútbol. Veían un partido y terminaban peleados literalmente de puños, ¿verdad? Eso es militar. Militar por una causa. Vamos a ir a 1 Corintios 9:26, por favor. 1 Corintios 9. Dame ganar. 1 Corintios 9:26. De la palabra. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. La versión viviente. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. La versión que os habla hoy, yo no corro a ciegas. No podemos nosotros entrar en una batalla espiritual ofensiva sin tener estrategia, sin saber, número uno, quién es el enemigo, sin saber, número dos, cuál es el propósito por el cual él puede levantarse. Vean, hay algo que nosotros tenemos que aprender a aplicar y estamos a punto de entrar al Congreso Profético el mes próximo. Cuando usted recibe una palabra profética, usted tiene que empezar a pelear por esa palabra. No solamente recibirla y decir, gloria a Dios, qué linda la bendición que me va a venir y quedarse ahí dormido en los laureles. ¿Sabe lo que pasa? El enemigo va a querer venir a robar esa palabra, va a querer venir a distorsionarla, echarla a perder y hasta matar la palabra profética que le fue dada a usted. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos nosotros que empezar a hacer una batalla ofensiva por aquello que yo estoy recibiendo en ese momento, por la bendición que se aproxima. Entonces yo empiezo a levantar un vallado, empiezo a orar, yo empiezo a cubrir, yo empiezo a restringir, yo empiezo a delimitar la operación del enemigo. Como le decía yo a los intercesores ayer, le decía a los profetas ayer en casa, hay que orar por todo lo que se nos ocurra que puede pasar, por todo lo que ocurra que puede venir. ¿Por qué? Porque todos los flancos están cubiertos, todo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tiene un proyecto, no sé, póngale nombre al proyecto, una casa, un negocio, la compra de un auto, viaje, lo que sea que sea de proyecto. Antes de que eso vamos a usar un francés, se cuaje, de que le digan a usted, sí, ya, empezar a orar por eso. Porque es una bendición que viene, pero usted tiene que orar.
a cubrir, a levantar ese muro de protección, a prohibirle al enemigo venir a tocarlo. Lo que usted está esperando que se dé, usted tiene que venir y levantarse y hacer esa guerra. Esto es parte de esa estrategia y es parte de lo que le decían a ti. Uno tiene que militar, uno tiene que pararse fuerte, porque hemos sido llamados a estar. Desde el momento en que usted dijo, donde sea que lo haya dicho, acepto como Señor, Salvador de mi vida, usted pasó a ser parte del ejército de Dios. Usted no lo pidió, pero usted fue llamado a las filas del ejército. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que aprender no solo a defenderse, que lo vamos a ver después, sino tiene que levantarse ofensivamente, violentamente. Tiene que saber hacer usted emboscadas al enemigo, tomarlo por sorpresa, que él sea el que prenda a usted. Tenemos que aprender a cuidar, aún desde antes de que aquello venga, tenemos que aprender a cuidar. Cuando Dios le dijo al hombre en el Edén, trabaja, labra la tierra, se refería a eso, a que tenía que levantar ese vallado de protección, que revisar qué posible maleza podía levantarse, qué posible animalito tal vez invasor podía llegar al Edén. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que aprender a pelear con propósito. Y esto, para poder pelear con propósito, es necesario conocer nuestras armas. Vamos a ver después las armas defensivas. Se usan en ambas situaciones. Por ejemplo, la palabra se usa para defenderse y se usa para hacer batalla ofensiva. El Espíritu Santo es otra arma en ambas situaciones. Y hay más. Pero tenemos que aprender a usarlas. Y como yo les decía a ustedes la semana pasada acerca de ese rey, el cual fue visitado por el profeta, tenía las armas, tenía el arco, tenía las flechas, pero no las usaba. No sabía cómo, hasta que llegó el profeta y le dijo, toma el arco, la flecha, tensa el arco y ¡pum! Dale el blanco. Entonces tenemos nosotros que aprender a ser diestros. Muchas veces cometemos el... Bien, y yo le cuento a mí, hace 35 años atrás, 35 años más, era una época donde había mucha guerra espiritual, donde se practicaba mucho la liberación. Pueden estar en esa época contemporánea, me pueden decir si no, pero en las iglesias se manifestaba mucho la gente, entonces todo el mundo oraba por aquella persona y se manifestaba y era libre y había sanidades, había de todo. Pero muchas veces, y fue lo que pasó en casa, nos tiramos al ruedo sin saber nada de guerra espiritual. No sabíamos nada. Teníamos muy buenas intenciones. Teníamos la disposición de servir al Señor y de agradarle a Él de una forma muy inocente. Y nos metimos en guerra espiritual y nosotros liberábamos personas y no sabíamos cómo. Nosotros hacíamos lo que los demás hacían. No, como las loras, ¿verdad? Lo que hacía el pastor lo hacían los demás. Si el pastor gritaba, todos gritaban. Si el pastor zapateaba, sí se zapateaba. Y lo que fuera, lo que fuera. Y por la gracia y misericordia de Dios, pues la gente era libre. Pero no le enseñaban a que uno tenía que tener un estilo de vida. No le enseñaban a uno la importancia de orar, de ayunar, de leer la palabra. No le enseñaban a uno que uno tenía que ordenar su vida, que si uno vivía en ciertas condiciones, digamos, unión libre, tenía uno que arreglarse. ¿Por qué? Porque eso es una puerta abierta para el enemigo. Derecho
Y una persona en una situación de esas no puede dar liberación porque está desautorizada de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? No le enseñaban a uno eso. No le enseñaban a uno la responsabilidad, por ejemplo, de que si yo ministro a alguien, de lo que tengo te doy, de lo que yo tengo imparto. Entonces, ¿qué pasa? Si en mí hay falta de perdón, yo estoy ministrando eso a la persona. Si en mí hay rencor, yo estoy ministrando eso a la persona. Si en mí hay ataduras de lo que sea, yo imparto eso a las personas. Entonces yo tengo que cuidarme, yo tengo que vivir una vida lo más santificada delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo doy. Y así nos metíamos en guerra espiritual. Y así había cada cosa que pasaba que de verdad, por gracia y misericordia de Dios, que Dios nos tiene en este lugar. Pero había mucho sufrimiento. No nos No nos nadie capacitaba a nadie. Ahora los seminarios abundan. Usted puede ir a un seminario de lo que quiera, que lo encuentra. Usted puede recibir un seminario por internet, si lo quiere así. Usted puede graduarse máster en guerra espiritual, en el área que usted quiera, ahora. Porque hay libros, hay manuales, hay gente que sabe mucho de esto. Ahora el que no se capacita es porque no quiere. Pero hay muchas formas. Pero hace 35 años no existía el internet, no existían los celulares, solo teléfonos fijos en la casa. Libros habían, pero muy pocos libros. Entonces, a poder administrar bien nuestras armas. Entonces íbamos a la guerra en desconocimiento, en ignorancia, palabra, en ignorancia. Ahora no, ahora no. Por lo menos en esta casa se le enseña a usted eso. Guarde su vida. Trate de que su vida la tenga usted. Recuerde que lo que tenemos damos. Y esa responsabilidad. Recuerde que no andamos en casas. Cobertura. Recuerde que todo eso. ¿Por qué? Porque antes y se cometían muchas barbaridades. Se cometían demasiado. Para batallar debe haber estrategias que aseguren la victoria. Esto es importantísimo. Si no hay una estrategia, mejor no nos metamos en batalla espiritual. Si no hay una estrategia, si nosotros no sabemos cómo entrar para empezar a desarmar al enemigo, no lo hagamos. ¿Por qué? Como pasa, por ejemplo, vamos a volver al fútbol. Un equipo X va a jugar mañana con otro equipo. Y resulta que entonces empiezan a ver videos de cómo juega el otro equipo, el equipo B, y ven en qué áreas están taquillos, ¿verdad? De qué forma se le pueden dar la vuelta a X o Y jugador, y entonces arman la estrategia de juego, y entonces el entrenador le dice a su equipo, vamos a jugar de esta, vamos a entrar en bloque, vamos a hacer esto, y vamos a tirar la bola por allá, por acá, y vamos a ganarle la espalda a estos jugadores y hacemos gol. Eso es una estrategia. Lo mismo pasa con nosotros en el ámbito espiritual. Ok, usted dice, bueno, voy a empezar a pelear por casa, alguna situación en su casa. No empiece a pelear de buenas a primeras con el enemigo. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber, número uno, su enemigo. ¿Qué estrategia quiere usar su enemigo en contra suya? Tiene que saber usted, entonces, qué armas puede utilizar usted en contra del enemigo según lo que él quiera hacer. Usted tal vez me está diciendo, pastora, ¿y cómo yo sé eso? En intimidad con Dios. Dios a usted le revela por anticipada las cosas. Si usted se dispone, le revela por anticipada las cosas que puedan suceder.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empieza a venir la estrategia. Usted tiene un sueño y usted ve que un hombre X llega a la casa y se mete. Usted dice, esto, Señor, algo va a pasar, algo viene. Entonces usted empieza a orar, Señor, todo lo que quiera venir, todo lo que quiera entrar, todo lo que quiera venir a robar, todo lo que quiera venir a traer problemas. Y usted empieza a cubrir su casa y orar por su casa. Y Dios empieza a guiarlos. Muchas veces le muestra con nombre y apellido cuál es la por adelante. Entonces, ¿qué hace usted? Empieza a desarrollar la operación y el embate o el golpe final que el enemigo quería dar es completamente contra su. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Muy bien. El soldado debe desarrollar un pensamiento estratégico y eso era lo que se le decía a Timoteo. Tienes que trabajar en la palabra que se te fue dada. Nosotros tenemos que aprender a ser soldados con mentalidad de vencedores. Pero si usted se va a meter a la batalla como un soldado derrotado, porque lo van a derrotar, te van a ganar. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que meterse y la palabra del Señor, somos más que vencedores. Mientras usted sea Cristo, usted va a tener la victoria asegurada de cualquier circunstancia, llámese como se llame. Pero si usted se mete en batalla con miedo, con inseguridad, con duda, imagínense, vean las armas que lleva usted para pelear. No, voy a hablar mal de los esposos, porque hay varios esposos, pero a veces se daña algo en la casa, ¿verdad? Él dice, uno le dice, llamemos a alguien que lo arregle. No, yo lo arreglo, yo lo arreglo. Y usted está a la parte, los que me está en la parte de su marido, ¿verdad? Mirando que las cosas bien, usted tiene una cierta duda, ¿verdad? De que aquello que está arreglando o va a funcionar igual que como estaba antes, ¿verdad? Hay una cierta duda y usted, aunque el marido está ahí arreglándolo, usted le insiste una o dos veces, oiga, ¿por qué no? No, que sí. Y uno, ¿verdad? Lo mismo pasa, si yo me meto ahí como el pastor para que él ore, todo aquí esperando, ¿qué pasa? O sea, no. Es el mayor autorizado para pelear por su casa. Es el mayor autorizado para pelear por la salud, por la familia, por el área que lo representa aquí a usted en la tierra. Es el mayor autorizado. Pero a veces nosotros creemos que no. Llamemos al pastor, llamemos al profeta tal. Viene el apóstol, ore por nosotros. Y le traemos los planos, y traemos y vaya y ore por mi carro, porque el dueño es el dueño de esa tierra. Esa tierra usted tiene que responderle según la palabra, según lo que usted declare sobre esa palabra. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? No podemos entrar en batalla con duda, con que, Señor, sí funcionará. Si usted no esté seguro de cuál es la estrategia, de cuál es el paso a seguir, bueno, el Señor me dijo, hagamos 3 días de ayuno. Vamos a hacer 3 días de ayuno. Vamos a ver en esos 3 días de ayuno qué pasa. Y pasa el día 1, pasa el día 2, vamos, y pasa el día 3 y viene la respuesta de Dios. Y ahora entonces viene el siguiente paso. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Mientras uno se maneje obediencia en cada paso, Dios va a seguir dando el siguiente, hasta que lleguemos a la victoria total. ¿Ven? ¿Por qué? Porque cada batalla nos asegura la victoria, una victoria. Pero si unimos todas esas victorias de cada batalla, vamos a tener la batalla total de la guerra ha hecho nuestra vida.
La estrategia estudia las formas, modos y maneras y medios de combate aplicados en los diferentes tipos de ataque del enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Como le decía ahora, si el enemigo viene, por ejemplo, y pone un pensamiento, que es lo primero que él pone, un pensamiento. El primer lugar de batalla nuestro es la mente. Entonces, dicen los abuelos, mente desocupada. Ajá, sí se lo saben. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dice a mí Romanos 12:12? Que nuestra mente no debe adaptarse, no debe acomodarse, no debe tomar la forma del mundo. Yo tengo que renovar mi mente. ¿Y cómo la renuevo? Con la palabra. La entienda o no la entienda. La palabra es la que renueva mi mente. Entonces, ¿qué sucede? Viene el enemigo, ¡pum! Un dardo a la mente. Un pensamiento, el que sea. Llega el jefe ahí en el trabajo y le dice, fulanito, tengo que hablar con usted. Y usted, ¡pum! Me van a despedir. Es lo primero que se le ocurre a uno, cuando el jefe lo manda a llamar a uno a la oficina. Me van a despedir. ¿Y ahora qué hice? Y empieza usted a hacer números, pum, 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 a ver dónde estuvo el error, a ver dónde estuvo la metidilla de patas, ¿verdad? Como digo yo. Y empieza aquella batalla, aquella lucha en mente, y empieza el temor a venir, y empieza la incertidumbre, y usted se hace una película porque me van a despedir. ¿Y ahora qué voy a hacer con él? ¿Y qué voy a hacer con el otro? ¿Y tengo que pagar aquí? ¿Tengo que pagar aquí? Y usted se hace una película que ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Spielberg haciendo películas. Usted se hace la película. Y usted llega donde su jefe a ver qué quiere el jefe. Tal vez no quería nada. Una tontera. Las de jefes. Pero usted, ¡pum! La mente. Es el primer lugar donde el enemigo ataca, en la mente. Así sucede cuando recibimos una noticia X. ¡Pum! La mente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Empezar a combatir ese pensamiento con la palabra. Enseñaba una pastora tiempo atrás, un pensamiento negativo lo combato con un pensamiento positivo. Y así me voy, uno con uno, uno con uno, uno con uno, hasta que lo venza, hasta que lo controle. ¿Por qué? Porque si me controla la mente, controla mi boca. Empiezo a hablar tonterías, empiezo a hablar en no, empiezo a hablar de forma incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? Si el enemigo está controlando la mente con pensamientos, está controlando mi boca si yo lo dejo. Entonces, tenemos que ser muy estratégicos en eso. Y usted tiene que ser muy astuto, más que él, para identificar cuando él está queriendo tocar, cuando él está queriendo traer algo. Como lo decía el pastor en estos días, él no se va a presentar con rabo y cachos y tridente y le va a decir, soy el diablo, y estoy para molestarte. Aquí vine a hacerte la vida imposible. No lo va a decir, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? De una forma muy sutil, muchas veces utiliza a la gente que está cerca nuestro para que ellos se conviertan en la boca que él necesita para molestarnos. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que ser muy inteligente y identificarlo y no agarrar del pescuezo al que tiene al frente. Perdón a los que están en redes por el francés. No al que tiene al frente. Al enemigo, agarrarlo del cuello y sacarlo. Y no convertirse usted también en otra boca que se convierta aquello en una guerra campal. Que pedir sabiduría, revelación, discernimiento. Dones que están a disposición de los hijos de Dios, pero que están engavetados muchas veces. Dones que podemos usar en todas las cosas y los tenemos guardados para momentos especiales. Entonces, iglesia, tenemos que aprender a ser estratégicos.
Vamos a ver algunas armas ofensivas. Número 1, la intercesión. Como dijimos la semana pasada, la oración se relaciona con la batalla defensiva. O sea, me sirve para proteger lo que ya tengo. Y la intercesión se relaciona con la batalla ofensiva, donde hay un avance y una conquista, donde se toma la posesión del territorio enemigo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a poner un ejemplo para que usted entienda. Vamos a empezar a interceder. Entonces, desde aquí vamos a orar por algunas cosas que el Señor en la estrategia nos da. Por ejemplo, muestra que hay corrupción en lugares de gobierno, que hay lugares donde hay mucha drogadicción, donde hay prostíbulos. Aquí en Desampa yo creo que no hay, pero bueno, un ejemplo. Entonces empezamos nosotros con la palabra interceder, arrancar, como decía Jeremías 1, arrancar, a derribar toda corrupción en lugares de gobierno. Empezar a desalojar todo espíritu que está trayendo la drogadicción, o que está trayendo y generando la prostitución, tanto en hombres como en mujeres. Empezamos nosotros a derribar, a desarticular, a debilitar esas estructuras espirituales que se están moviendo desde acá, como intercediendo. Y recuerde que orar e interceder es diferente. En medio de la intercesión hay proclama. En medio de la intercesión declara. En medio de la intercesión Dios va revelando que. Entonces, desde acá. Luego, en medio de esa intercesión, Dios nos marca un tiempo y nos dice, van a salir y van a ir a pararse al frente de los lugares de gobierno y van a ir a orar. Y vamos a esa fecha. Obviamente nos hemos preparado en ayuno, en oración, hemos cerrado puertas, nos hemos puesto a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque no podemos, con derechos legales, que el enemigo tenga en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos desautorizados. Y número 2, después el enemigo se va a venir en contra nuestra y nos va a revolcar. Porque él es vengativo, él no se va a quedar quedito. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes. Pastora, entonces no puedo hacerlo. Sí, puede hacerlo. Tenga una vida ordenada delante de Dios, santifique y hágalo. Revísese. Usted y Dios saben qué áreas. Entonces, vamos y oramos. Y seguimos acá intercediendo. Y luego, al tiempo vemos que sale a la luz algo. Algo que estaba pasando ahí. Eso sale a la luz. Vemos que eso fue respuesta a la. Entonces, tenemos que aprender a ser recta cuando es por lugares. Usted antes de ir a darle la palabra a una persona, usted tiene que interceder por eso. ¿Por qué? Porque esa persona tiene fortalezas, tiene argumentos, tiene paradigmas, tiene conceptos religiosos, tiene dureza en su corazón, tiene incredulidad, tiene un montón de cosas. Entonces no puede llegar y decir, bueno, Señor, hoy voy a ir a evangelizar y me voy a ir para el parque a evangelizar y voy a cuanto prójimo veo le voy a dar la palabra. No, hay que prepararse usted y luego empezar a orar por las personas a las cuales va a evangelizar y empezar a romper con todo eso que le dije que puede estar y se puede manifestar en las. ¿Por qué? Porque si no, usted va a perder el tiempo. Usted va a depositar esa semilla en una tierra árida, seca. Se van a venir tal vez los pajarillos y se van a llevar la palabra. Entonces, antes de que usted vaya a darle la palabra a alguien, interceda por esa palabra y derribe todo argumento.
Vive toda fortaleza. Arranque corazón, toda incredulidad, todo lo que pueda usted creer que pueda haber, que puede estorbar para recibir la palabra. Y ya luego, pero hágalo primero de esa. ¿Por qué? Porque si no hay efectividad, si no, entonces vamos a estar perdiendo el tiempo. Intercedemos, como les decía, por personas líderes y naciones. Derribamos las puertas del infierno para echar fuera el reino de las tinieblas y establecer el reino del cielo. Derribamos fortalezas de Satanás y sus fuerzas demoníacas. La alabanza y adoración como parte de la intercesión son poderosas armas ofensivas. Los intercesores de la casa lo hemos hecho aquí en la iglesia. Antes de salir a ungir los alrededores de la iglesia, hemos tenido primero un tiempo de adoración, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo donde le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por los pecados de la nación, por los pecados de la ciudad. Están en autoridad. Luego salimos. Esa es la forma, la estrategia por lo menos que se conoce. Tal vez no es la pomada canaria, pero es lo que se conoce que se hace como 1, 2, 3. Entonces, usted antes de salir a hacer algo, hablar con alguien, ora, cede, clama, declara, puede haber el efecto. Número 2, otra arma, la palabra. Vamos a ir a Efesios 6, por favor. Efesios 6. Efesios 6, 13. 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con coraza. ¿Cuál es esa verdad? La verdad de la palabra. Entonces, es importantísimo saber, conocer, tal vez no sepa usted dirección exacta del versículo, tal vez no se sepa el capítulo y el versículo exacto, pero usted sabe que en la palabra del Señor dice taca, 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 taca. ¿Lo declara? No es necesario que usted sepa el versículo, que a veces nos enredamos. Y a veces con el temor de que, ay, no es mucho lo que tengo que aprenderme, entonces no aprendo nada. Es necesario que usted aprenda palabra, es necesario que usted aprenda a declararla, es necesario que a usted se le revele la palabra de Dios por medio de la luz, por medio de esa revelación, valga la redundancia, que puede traer y que solo trae el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Usted está pasando una situación o usted se levanta en guerra ofensiva. Usted sabe que el Señor va delante suyo como poderoso gigante. Y que Él pelea las batallas por usted. ¿Usted sabe dónde dice eso en la Biblia? ¿Sabe dónde está? ¿Cuál versículo? ¿En qué libro de la Biblia dice que Él va como poderoso gigante? No, pero sabe que Él va como poderoso gigante, ¿no? Ok, me asusten. Me asusten. Él va como poderoso gigante. No hay nadie más grande, no hay nadie más fuerte, más poderoso que Él. Y usted tiene que revelársele eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir armado con eso. Usted tiene que ir blindado con eso a cualquier batalla en la que Dios a usted lo meta. Porque si usted no va blindado con la palabra, está frito, listo.
Tiene que armarse de palabra porque esa es su mayor defensa. Usted no hace nada sabiendo que el Espíritu Santo ahí está con usted. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de por usted? Y eso lo enseña la palabra. Entonces, usted tiene que saber aplicar la palabra. Viene el temor, atacar su mente, su corazón, porque le dieron una mala noticia. Usted se para firme y usted dice, Señor, en Salmos 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién voy a temer? David lo declaraba. Aunque se levante un ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Dónde está eso? En los Salmos. Salmo 27, Salmo 3. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tiene que manejar palabras. ¿Por qué? Porque usted tiene que empezar a declarar y declarar y declarar. Y esa palabra que usted declara empieza a desarticular toda operación del enemigo, pero a la vez a usted le fortalece. Tenemos que manejar la palabra. Es necesario. En los últimos días, cuando no tengamos permiso de andar con la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Si hoy que tenemos el permiso no la leemos. Vean que, bueno, no hay que llegar a los últimos, vean lo que pasaba en Afganistán, ahora, en meses atrás. Le revisaban los celulares a las personas para ver si andaban la Biblia ahí, la aplicación de la Biblia. Y si la andaban, lo mataban. Entonces no esperemos a los últimos tiempos. 2021 está pasando eso en el otro lado del mundo. Usted anda su Biblia en el celular, un policía lo para y le dice, dame el celular, usted tiene que dárselo. Es una autoridad. Usted no puede salir ni corriendo ni decirle, no es mío, es propiedad privada. Como hacen los chiquillos en la casa, ¿verdad? Es mío, es propiedad privada, usted no me puede revisar el celular. No, eso no pasa en sembradores, ¿no? No, ahí me dicen que no. Dicho. No, porque yo sé cómo le puede ir a esos chiquillos, entonces, mejor por las buenas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que leer la palabra. Porque muchas veces usted no anda la Biblia en la mano. Y a usted lo agarra desprevenido la situación. Muchos en su trabajo no tienen Biblia porque no hay tiempo para leer la Biblia en el trabajo, hay que trabajar. Pero se vino un problema y usted ¿qué hace? Empieza a quejarse, empieza a hablar igual que el resto o empieza a declarar palabra, la palabra que hay en su corazón y en su mente sembradas. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? O llama a la radio y dice, necesito una palabrita de bendición. Ay, ay, ay. ¿Qué hace? ¿Qué hago yo? Hace unos meses atrás yo me paré firme y yo decía, Señor, tú eres mi sana, tú eres mi sana, tú eres mi sana, tú eres mi sana, tú eres mi libertad. Y hubo una frase, se volvió lema en mi vida en ese momento y fue, conmigo va el más grande. Conmigo va el más grande. Y podíamos estar en medio de la batalla campal que estábamos pasando en casa. Conmigo iba el más grande. Y no había temor. No había temor. Hubo momentos en donde venir a dar mucho. Tal vez en el primer intento sí. Pero como digo yo, toda buena mujer corta. Sí. Sí, sonó.
más. No le doy más permiso. Fecha. Pero ¿qué pasa? Hay que tomar la palabra. Arma. La palabra es un arma que puede ser usada defensiva y ofensivamente. Es defensiva cuando resistimos a la palabra. Se usa a Dios y al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Después lo vamos a ver. Cuando estamos en batalla defensiva y viene el ataque, como por sorpresa tal vez, desprevenidos, yo resisto ese ataque con la palabra. Con la palabra. Pero tengo que saber con cuál palabra. Es ofensiva cuando reclamamos territorios para el Señor al predicar el Evangelio. Debemos declarar la palabra revelada por el Espíritu Santo. O sea que la palabra debe de pasar de ser un logos, de ser un conocimiento, de que sí, ahí existe, ahí está. Y el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese es el conocimiento que yo tengo, pero pasa a ser un rema cuando realmente yo vivo bajo su cuidado y cuando Él se vuelve ese Padre cuidador, ese Padre proveedor y yo vivo confiada y vivo manifestando y experimentando que nada me falta, nada me falta, haya o no haya en el mundo, en mi casa no falta. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Y Él dice, palabra, que mientras sean pastor nuestro, el Padre nuestro, mientras nosotros estemos bajo su cobertura, nada. Y nada es nada, va a faltar. Y lo hemos experimentado en este 2020 y parte del 2021. Cuando el mundo decía no iba a haber, cuando el mundo decía escasez, aquí yo puedo tener el testimonio de todos, prácticamente del 100% de la iglesia, que no hizo, que hubo, y tuvieron, y tuvimos, incluyo ahí, tuvimos más bien para dar a otros. En lo más recio de la pandemia, en lo más fuerte de la pandemia, hubo para darle a otros. La gente corría como loca en los supermercados, comprando cosas que no eran necesarias. Y aún así, no hubo escasez. Todos tuvimos casa. Aunque la gente corría como loca por comprar de eso, no sé por qué. Yo pienso en arroz y frijol. Hay gente que piensa en otra cosa. Pero bueno, uno piensa en lo que es su necesidad. Número 3, la mente de Cristo. Vamos a ir a Primera de Pedro 4:1, por favor. De Pedro. Dice así la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y está hablando de Jesús. Vamos a ir a Filipenses, por favor, 2:5. Filipenses 2:5. Dice la palabra del Señor así, haya pues en vosotros este sentir. Hay otra versión que dice este pensar, esta forma de pensar que hubo también en Jesús. Debemos armarnos con la misma mente que Jesús tuvo. Jesús tuvo una mente preparada.
para librar una guerra agresiva, parte del enemigo. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, ustedes conocen la tentación de Jesús. Él estaba preparado para ese momento. ¿Por qué? Porque tenía palabra. Tenía palabra. Y la batalla que él enfrentó en ese momento no fue para nada fácil. Estaba terminando un ayuno de muchos días, 40 días de ayuno. Imagínense cómo podía estar el cuerpo de Jesús, de debilitado. Pero el Espíritu de Jesús estaba fortalecido, estaba lleno de palabra. Entonces se fue capaz de enfrentar al enemigo en ese momento. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, 8. La palabra del Señor, la parte B, lo habíamos leído la semana pasada. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ven? Debemos dejar o permitir que esta mente se desarrolle, o sea, la mente de Cristo se desarrolle en nosotros. Muchas veces nosotros lo oramos, decimos, Señor, la mente de Cristo en mi cabeza, la mente de mi mente, la mente de... Pero ¿saben qué? Eso va a llegar a pasar cuando usted coma palabra, cuando usted le permita y yo le permita al Espíritu Santo renovar mi... Hasta el momento en que se lo permitamos, eso va a suceder. Pero nada, que por mucho tiempo hemos estado en la iglesia, por mucho tiempo hemos estado en el camino. Y una vez ve a la gente que muchos tienen de estar en el camino, pero siguen pensamientos de hace 10, 15, 20 años. Siguen llenos de temores, siguen llenos de inseguridad. La palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, ¿por qué hay temor? Y entonces, ¿por qué hay inseguridad? Y me da temor hablar. Pero Jeremías 1 dice, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, ¿por qué le da miedo hablar? ¿Por qué le da temor hablar? Y después me equivoco. ¿Dónde está la dependencia del Señor? ¿Dónde está la dependencia del Espíritu Santo? Y muchas cosas que tenemos nosotros que doblegar de nosotros para empezar a ver ahora sí la manifestación de nosotros. La mente de la vamos a tener en el momento en que usted toma palabra y en el momento en que usted le pida al Señor y yo le pido al Señor que deje de ser un conocimiento y pase a ser una vivencia. Y le permitamos al Espíritu Santo quebrantar, alumbrar aquellas áreas que son necesarias ser alumbradas y quebrantadas para parecernos a Cristo, tener el carácter de Cristo y estar igualmente preparados para cualquier tipo de batalla de vida. Debemos ser transformados. Esto significa experimentar un cambio completo en carácter y conducta. Le voy a decir algo y tal vez no le va a sonar muy lindo y tal vez le va a arder. No importa. A uno me vuelven a ver así como de reojo, ay pastora. No le luce a un hijo de Dios después de cierto tiempo seguir siendo el mismo de como llegó a los pies de Cristo. No le luce. No le luce. El mismo malcriado, los mismos vicios de carácter. Luce. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está la obra transformadora de Cristo en nosotros? ¿Dónde está? Yo sé que hay muchas deficiencias de carácter que cuesta a veces vencerlas. Yo sé. No les hablo de nada que no conozca. Yo lo sé.
Yo era una mujer muy celosa. Cuando yo me casé, yo era una mujer celosa, hace 25 años atrás. Y yo le hacía la vida de cuadritos a ese señor que está ahí en la oficina. Pero se la hacía de cuadritos. Ay, ya. ¿Verdad? Lo que pasa es que los hombres son como mujeres más pillillo. Los hombres a veces son pecan de inocente, anda como. Pero ¿qué pasa? Yo venía enferma. Yo venía dañada en mi edad, en mi autoestima. Yo había sido una mujer de una forma traicionada, violentada. Yo vengo y me caso. Por eso alguien, pareja viene a nosotros, le decimos, "Tan", porque es el peor error de sus vidas. ¿Por qué? Porque son dos personas enfermas, dañadas, que se casan y a la hora de empatar en el matrimonio, pleitos, los problemas, las diferencias, y al año están diciendo, ¿pero por qué? Porque no hubo una correcta orientación antes de casar. Nosotros nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 19 años cuando me casé. Como yo les he dicho a ustedes, yo pensaba que el tren me iba a dejar si no me casaba en ese momento. Los 19 años de mi vida. Y el pastor, desgraciadamente, yo lo bendigo mucho a él, pero desgraciadamente lo que menos se interesó fue en procesarnos a nosotros dos para casarnos. Y yo soy una mujer y siempre he sido una mujer de un carácter. Hace 25 años era de un carácter mal formado, demoniado. Y él, a pesar de que tiene su carácter, mucha paciencia por el temperamento que él tiene. Yo le hacía la vida de cuadritos. Y estaba en la iglesia, llegaba a adorar, llegaba a alabar, levantaba las manos y lloraba en el coro y brincaba en la alabanza. Y después llegaba a hacerle el pleito a la casa a mis celos. Y vivíamos a la par de la iglesia, vean, vivíamos a la par de la iglesia. Y él tenía ensayo los lunes. Y yo oía, yo llegaba del trabajo y me ponía a limpiar, a hacer la comida y de todo así. Y yo oía la música. Y a cierta hora, cuando oía que todo se callaba, yo decía, ya tiene que venir. 2, 3 minutos a par de la iglesia, ¿verdad? Y si duraba un ratito más, era un pleito que hacía la prójima, porque había llegado tarde, que qué se había quedado haciendo, estaba hablando, que estábamos en la iglesia. Él era líder de la, siempre lo fue. Yo era su esposa, ayuda idónea. La ayuda demonia era en ese momento, la pastora. Yo me enojé, yo le hacía un pleito y le echaba a perder el rato, todo lo echaba a perder por mi daño. Y una vez, pastor me confrontó fuertemente. Yo hablando yo con él, yo le decía, pastor, deje de carbonearse usted, haciendo, pero usted se carbonea. Había una deficiencia en mi carácter, había heridas en mi vida, había un daño en mi vida. Así, yo no le había permitido al Señor tratar y estaba destruyendo el matrimonio. Íbamos camino al divorcio. ¿Por qué le estoy diciendo?
Pero ¿qué pasa? A mí el pastor me confrontó muy fuertemente y él me decía, te estás haciendo una película y ya sabes el final de la película en tu mente. Ya lo sabes, ya sabes en qué va a terminar la película. Y yo tuve que tomar una decisión en mi. Llegó el momento en que para nosotros andar sin anillos de matrimonio era nada. Era la amenaza silenciosa que empezamos a tomar nosotros uno contra el otro. Andar sin el anillo de pacto. Donde empezamos a hablar de divorcio. Donde la opción de separación está siempre puesta sobre la mesa. Donde yo empezaba a hacer números y yo decía, teníamos solo a nuestra hija mayor en ese momento. Y yo decía, la juego. Me busco un trabajo, hago un alquiler de un apartamento, me la juego. Creía autosuficiente. Yo no dependía ni le permitía hacer lo que tenía. Hasta que llegamos al punto en tocar fondo él y yo. Y reaccionamos. Y de eso le hablo que hace 20 años atrás. Donde reaccionamos. Donde tomamos decisiones. Donde decidimos no volver a decir cosas siguientes. Donde no íbamos a discutir con la cabeza caliente. Donde no íbamos a discutir enojados. Que salen muy fuertes de nosotros. Y le permitimos a Dios renovarnos, transformarnos. Todavía estamos en el proceso. Pero tiene que venir esa transformación a nosotros. Pero tiene que venir también antes de la transformación esa conciencia a nuestra vida, esa necesidad de decir, Señor, necesito definitivamente intervención tuya en mi vida. Necesito que hagas algo porque ya no lo puedo hacer. Permitir. Donde vinieron procesos de sanidad interior y libertad. Yo pude vivir muchas cosas muy fuertes. Y donde mientras vivíamos ese proceso, Dios iba restaurando e iba levantándonos a trabajar juntos de alabanza. Cuando en casa no estábamos ni ver, éramos mujeres del grupo Alabanza en la iglesia. Y Dios, en su gracia, permitió que llegáramos a. Pero tuvimos que tomar decisiones en que esto, papel, un libro, para hacerla, donde esto fuera el espejo, donde miráramos, viéramos cuánto nos faltaba, qué áreas había que trabajar, pero de una forma, no veces, hacerse la vista gorda, ¿verdad? Y no, pero y que ser sincero, que llegar a tener renovados por medio de su palabra, por un arma poderosa. Cuando dejas de pensar que eres un derrotado, cuando dejas de pensar que eres una persona no merecedora, empiezas a caminar victorioso, empiezas a caminar como un hijo derecho a, y es cuando empiezas a ver realmente tu vida manifestada. Y bueno, vamos a quedar aquí. El tiempo es el peor enemigo. Todavía falta lo que ir, falta lo que estar y desatar, falta el
armas tenemos a nuestra disposición. Es importante anticiparse a los posibles ataques porque esto asegura la victoria. Pero es necesario conocer el carácter del enemigo, discernir sus principios, estrategias e intenciones y así conocer el propósito final de su ataque. Cuando el enemigo ha pensado realizar un movimiento y ya lo hemos anticipado, o sea, estamos prevenidos, su éxito no es probable porque nos hemos. Iglesia, es tiempo de anticiparse. Ayer, aunque hacíamos, tenemos que anticiparnos a cualquier cosa que pueda venir. Y esto lo he aprendido practicando. He podido ver efectos, ver resultados. Usted levántese mañana o antes de acostarse ahora. Anticipe su día. Ore. Ahora en la noche, por el día de mañana. Anticípese. Declare bendición, declare buenos negocios, declare que los trámites que hacer todos se van a caminar, van a avanzar. Que con las personas que usted mañana se va a encontrar, el propósito del cielo se va a cumplir. Declare un buen día mañana. Declare un buen día en su trabajo, en todo lo que usted. Declare, anticípese. Acérquele al enemigo el acceso. Acérqueselo. Ha sido un mes muy fuerte. Es bastante movido, pero también hemos visto mano de historia en estos días. Hemos visto respuestas del cielo. Yo le decía a mi casa el día de ayer, nuestra fe ha sido probada en este mes de octubre. Nuestra perseverancia ha sido probada en este mes de octubre. Y Dios ya está como trayendo esa luz. Vemos que ya viene. Viene la bendición, ya viene ese tiempo de paz, ese tiempo de entrar a pastos verdes y estar ahí pastando en paz, tranquilos. Ya viene, iglesia. Pero tenemos que anticiparnos nosotros. Puedan ser. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que la iglesia de Casa Sembradores empieza a caminar, a avanzar de una forma, Señor, militantes. Que empieza, Padre, no solo a movilizarse, sino a vivir en movilización constante, Señor. Padre, declaro que ellos se vuelven estrategas, se vuelven, Padre, astutos, se vuelven, Señor, expertos en el uso de las armas espirituales, no solo defensivas, sino ofensivas, Padre Santo. Declaramos, Señor, que se vuelven conquistadores de territorios, que se vuelven conquistadores de sus casas, de sus familias, en sus trabajos, Señor, que se vuelven conquistadores en sus empresas, en sus negocios, Padre Santo. Que ellos, Señor, no solamente se vuelven estrategas, sino que se anticipan a las acciones que el enemigo pueda fraguar, planear y querer traer en su contra, Señor. En el nombre de Jesús, levanto vallado en esta noche sobre la iglesia, alrededor de la iglesia. Pongo cerco y aro de fuego alrededor, Señor. Padre Santo, para que dardo, ninguna artimaña, ninguna acechanza del enemigo pueda, Señor, acercarse ni tocarlos, padres. En el nombre de Jesús, declaro que esta palabra, Padre, deja de ser conocimiento para ellos
deja de ser, Padre Santo, una materia para ellos, Señor, y se vuelve rema, se vuelve vivencia en sus corazones, en su espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, y declaro, Señor, que sobre toda batalla que puedan estar librando, Padre, en sus casas, en sus mentes, en sus corazones, en sus cuerpos, familias, en sus trabajos, Padre, ellos se vuelven victoriosos, Padre. Ellos batallan hasta obtener la victoria, Señor, sobre cada batalla, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.